Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Adonai Saucedo. Pueden contactarme en el correo que aparece en esta diapositiva. En el presente video vamos a hablar de la programación orientada a objetos con JavaScript. Asumo que ya traen algún conocimiento de programación y un poco de conocimiento en HTML. Sin embargo, es importante que los conceptos que voy a exponer a continuación queden claros. Primero, ¿qué es un objeto? Conceptualmente hablando, un objeto, dentro de programación orientada a objetos, es la representación de un algo del mundo real, o bien producto de nuestra imaginación. Supongamos que tenemos un robot que se llama GEX7. Este robot tiene algunas características que lo identifican. Puede tener un ancho, puede tener un alto, puede tener color, en este caso blanco con gris, etc. Además, el robot puede llevar a cabo algunas acciones, como pueden ser avanzar una X cantidad de pasos, retroceder una X cantidad de pasos, girar una X cantidad de grados en sentido de las manecillas del reloj o en contrasentido, como nosotros se lo indiquemos, esto para que se pueda desplazar y idealmente el robot puede llevar a cabo la limpieza de nuestra casa. Para construir este robot nosotros usamos un molde o planos. Estos planos nos van a permitir construir diferentes robots. En los planos del robot nosotros podemos especificar cuáles son las variables que va a tener este robot, como son el ancho, el color, su altura, etc. Y además podemos especificar cuáles son las acciones que va a llevar a cabo. Al robot GEX7 lo conocemos como una instancia, y a los planos para crear este robot es a lo que nosotros conocemos como una clase. ¿Dónde quedó el objeto? Muy bien, como ya mencionamos, un objeto es la representación de un algo del mundo real. La clase es la plantilla que utilizamos para crear estos objetos o los planos del robot. Y la instancia, por otro lado, es la representación única de un objeto. En el caso del ejemplo, el robot GEX7. Para explicarme un poco mejor, nosotros partimos del hecho de tener al robot GEX7 que tiene un ancho de 62 centímetros, una altura de 95 centímetros y es blanco con gris. Sin embargo, yo pude haber construido otro robot diferente al que voy a llamar GEZ9, el cual es más ancho, es más alto y tiene otro color. Cada uno de ellos es una instancia. Esta instancia es de la clase robot. Ambas instancias son objetos. Muy bien, escribamos un poco de código. Para ello voy a utilizar un editor de texto plano. En este caso particular voy a utilizar Sublime Text. Y voy a utilizar para llevar a cabo las pruebas de este código la consola del navegador. Lo primero que tenemos que hacer es definir la organización de nuestros archivos. En la carpeta principal o directorio principal voy a crear un archivo al que voy a llamar index.html. Como ya mencioné, asumo que conocen un poquito de HTML. El código JavaScript podemos escribirlo directamente en nuestro archivo HTML. Sin embargo, no es la mejor de las prácticas, puesto que conforme nuestro código va creciendo, a la larga va a ser más difícil de mantener. Lo que voy a hacer es crear en esta misma carpeta otra carpeta que se va a llamar JavaScript, en la cual voy a poner todo el código JavaScript. Para que mi archivo HTML
pueda de alguna forma saber dónde está el código, lo que vamos a hacer es decir script. Vamos a indicar que el código es JavaScript. Y vamos a indicar dónde se va a encontrar el archivo JavaScript. Muy bien, voy a guardar. Y aquí está mi navegador. Como ya había mencionado, vamos a utilizar la consola del navegador para ver qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestro código JavaScript. Aquí está mi consola. Nosotros podemos escribir también directamente código en la consola de nuestro navegador. Dentro de la programación orientada a objetos con JavaScript, nosotros podemos manejar lo que conocemos como variables. Las variables son espacios en la memoria que nos guardan algún valor. Por ejemplo, yo puedo decir variable A igual a 10 y posteriormente preguntar por A. Y me muestra el valor. Esta variable A es de tipo numérica. Si yo quiero que otra variable diferente sea capaz de guardar textos, el texto lo voy a poner entre comillas. Puedo utilizar comilla simple o comillas dobles. El resultado es el mismo. Sin embargo, esto es un poco impráctico porque si yo vuelvo a cargar la página, todo lo que yo había creado, las variables A, la variable B y la variable C, ya no existen. De ahí que vamos a utilizar una serie de archivos. Para escribir métodos o funciones dentro de JavaScript, yo lo puedo hacer de diferentes formas. Voy a crear una función que se llame saludar. La sintaxis es la siguiente: function, el nombre de la función, saludar, y dentro de los paréntesis voy a poner el nombre del parámetro que va a recibir la función. En este caso vamos a pedir que salude a alguien. La forma de concatenar strings es mediante el símbolo de más, como lo pueden observar. Y aquí yo estoy escribiendo console. Console hace referencia al objeto consola, que es precisamente nuestra consola del navegador. El método log nos permite mandar mensajes directamente a la consola. Existe también el método info de la consola y el método error. Podemos usar cualquiera de los tres. La diferencia es el formato en el que lo va a mostrar. Ya tengo esta función de saludar. Desde la consola yo puedo mandar llamar a la función saludar y decirle que salude a Adonai. Aquí está el resultado de la función. Del lado derecho podemos observar que nos dice en qué archivo se está mandando llamar esta parte de la consola, en este caso el método log de la consola. De igual forma, las funciones pueden regresarnos algún valor. Esto lo hacemos mediante el método return. Puedo dejar el método return así a secas, en cuyo caso esta función no va a regresar nada. Es lo mismo que no decir return. O bien puedo decir return saludo enviado. En este caso es como si yo estuviera regresando un status.
Cuando yo ejecute la función saludar, me dice, esta pequeña flecha nos indica cuál es el valor de retorno de nuestra función. Otra forma de declarar las funciones en JavaScript es la siguiente. En JavaScript las funciones pueden ser variables. Entonces yo declaro mi variable saludar, cuyo valor es una función que recibe el parámetro nombre, y el contenido de la función lo voy a dejar idéntico. Nuevamente voy a la consola para probar, saludar a Adonai, el resultado es el mismo. Haciendo un poco la analogía con otros lenguajes de programación, dentro de una función o dentro de un método, yo puedo declarar a su vez variables. Voy a renombrar esta función, la voy a llamar ahora persona. Dentro de esta función que llamé persona con P mayúscula, sí, yo sé que el nombre ahorita es un poquito raro. Más adelante esto lo vamos a dejar más claro. Dentro de esta función yo puedo declarar a su vez variables. Una variable edad y una variable nombre. Vamos a llamarla nombre de persona. Vamos a llamarla nombre de persona para diferenciarla del nombre del parámetro que está recibiendo la función. Voy a modificar un poquito aquí. Ahora mi función va a recibir un nombre y va a recibir una edad. Voy a decir que la variable edad es igual a la edad que se recibe. Voy a llamarla edad recibida. Y nombre de la persona es igual a nombre, el nombre que estamos recibiendo. Vamos a homologar esto para que nos quede un poco más claro. Y en la parte de console.log voy a decirle hola. Vamos a decir nombre recibido. Es decir, nos va a decir hola junto con el parámetro recibido. Vamos a mandar llamar a nuestra función, que ahora se llama persona. Recuerdan que ahora recibe un parámetro que es nombre. Y también tiene que recibir un parámetro que es la edad. En este caso el error me decía edad no está definida. Yo estaba asignando el valor de una variable que se llama edad, la cual no existe. Observen que aquí aparece una pequeña flechita. Si yo le doy clic, nos va a remitir a la línea donde se disparó el error en nuestro código. Habiendo corregido esto, me dice hola, el nombre de la persona, y el saludo ha sido enviado. Ahora el hola lo estoy concatenando con nombre recibido, que es el parámetro que se recibió. Sin embargo, este mismo parámetro yo ya se lo asigné a la variable nombre persona. Una característica que tienen las funciones en JavaScript es el no ser terminantemente necesario recibir los parámetros a menos que los vayamos a utilizar, como en este caso, edad recibida. Voy a comentar esta línea de código, es decir, la voy a ignorar. Y voy a mandar llamar a persona sin el parámetro edad. Observen que sigue funcionando. Vamos a asignar el nombre edad para diferenciarlo del parámetro que estoy recibiendo. Como pueden observar, envié solamente el primer parámetro, el nombre de la persona. No envié la edad. Sin embargo,
la estoy guardando dentro de esta variable, la variable llamada edad. Vamos a decirle, tienes edad años. Vamos a observar qué es lo que sucede. Me dice, tienes undefined años. ¿Qué quiere decir? Que no está definida la variable edad. No está definida, puesto que no le estoy pasando el parámetro. Si ahora paso el parámetro de la edad, ahora la variable ya está definida. Declarar las funciones de esta forma nos permite que esta función sea tratada como un objeto. Dentro del mismo código, yo voy a decir var Adonai igual a new persona. Persona espera recibir un nombre y una edad. Observen que automáticamente mandó llamar a la función persona. ¿Cuál es la diferencia en decir var Adonai igual a new persona o decir persona Adonai y pasarle la edad? El funcionamiento es el mismo. Al decir new persona quiere decir que esta función, en este caso, la instancia que estoy creando de la clase persona se va a guardar en la variable Adonai. Esto me va a servir para que posteriormente yo pueda mandar llamar sus parámetros, es decir, sus propiedades, o bien sus métodos. Vamos a crear un método dentro de nuestra clase persona. Voy a decir función saludar, nombre y edad, y que sea la función la que nos salude. En este caso vamos a decir persona creada. Ahora yo estoy creando una instancia de persona a la que voy a llamar Adonai. La persona tiene nombre y va a tener edad. Ahora no aparece nada en la consola. Esto es debido a que no he mandado llamar esta función de saludar. Si yo pregunto ahora el valor de Adonai, es decir, de la instancia que generé, me dice es un objeto de la clase persona. En JavaScript los objetos se representan con llaves. Para poder mandar llamar la función saludar, lo hago de esta forma: saludar, nombre persona, edad. Ahora sí, al generar la instancia de persona llamada Adonai, estoy mandando llamar el método saludar. Este método se encuentra aquí. Hasta ahorita no es de mucha utilidad hacerlo de esta forma. Voy a cambiar la forma de declarar el método saludar de nuestra clase persona. Hasta ahora el resultado ha venido siendo el mismo. ¿Qué pasa si yo quisiera mandar llamar el método saludar en un momento posterior a la declaración de la instancia o a la generación de la instancia? This, como ya sabemos, es un apuntador al ámbito en el que nos encontramos, en este caso a la clase persona, lo que equivaldría a nuestro constructor, por llamarlo de alguna forma, dentro de la programación orientada a objetos. La función va a recibir un nombre y va a recibir una edad.
Para mandarlo a llamar, voy a decir Adonai.saludar. Observen lo que sucede. Dice, hola, undefined, tienes undefined años. ¿Por qué? Pues porque la función espera recibir un nombre y una edad. Estos parámetros yo se los puedo pasar directamente aquí. Ahora funciona. ¿Qué pasa si yo quiero que tome los mismos parámetros que se encuentran al construir la persona? Lo que voy a hacer es remover los parámetros y decirle que salude a nombre persona y que diga la edad de la persona. Estas variables que ya se encontraban declaradas dentro de la función. Veamos qué sucede. Dice, hola Adonai, tienes 33 años. En este caso ya no fue necesario pasarle ningún parámetro y podemos mandar llamar la función sin ningún parámetro. ¿Cómo puedo accesar a las variables de esta clase persona? Las variables declaradas de esta forma, como var, se van a volver variables privadas, es decir, no son accesibles desde afuera. Si yo digo console.log adonai.edad, edad no está considerado como una propiedad. Me dice undefined persona.js en la línea 24, que es donde le pedí que me dijera la edad de Adonai. Para que esta variable edad sea accesible desde afuera, es decir, sea una variable pública, por llamarlo así, o una propiedad de tipo público, tengo que anteponer la palabra this. Ahora sí, la edad de esta persona y el nombre de esta persona. Ahora tenemos el siguiente error. Dice, nombre persona no está definido. Esto ocurrió en persona.saludar en la línea 9. ¿Por qué? Ahora no sabe quién es nombre persona, puesto que ya no es una variable que se encuentra dentro del alcance de la función. Anteponiendo la palabra this, que hace referencia a la clase persona, ahora ya sabe quién es esta propiedad y esta otra propiedad. De igual forma, las propiedades ahora son accesibles desde fuera de la función. Como podrán observar, JavaScript nos presenta un paradigma un tanto extraño para los que ya han programado en algunos otros lenguajes dentro de la programación orientada a objetos. La clase persona tiene las propiedades edad, nombre persona y tiene el método saludar. Los tres son accesibles desde cualquier otra parte de nuestro código. Voy a decir console.log a la instancia y observen lo que nos muestra. Nos dice que persona es un objeto que tiene edad, tiene nombre de persona y tiene un método que es saludar. Sin embargo, cuando yo declaro la clase persona, las propiedades son dinámicas. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo decir Adonai.estatura igual a 1.70 metros. Estoy asignando una propiedad que se llama estatura sin declararlo dentro de la clase. Lo estoy haciendo posterior a la creación de la instancia. Y si yo le digo console.log Adonai nuevamente, observen que ahora nuestra instancia Adonai de la clase persona tiene la propiedad edad, nombre y estatura. Estatura fue declarada posteriormente. De igual forma yo puedo asignarle métodos a la instancia Adonai de la clase persona. Vamos a llamar el método despedirse.
claro, vamos a decir console.log adiós. Ahora vamos a preguntar por la persona. Dice que tiene el método despedirse, tiene el método saludar y tiene las propiedades edad, estatura y nombre de persona. Esto quiere decir que yo puedo decir Adonai.despedirse y al final me dice adiós. Agregué dinámicamente propiedades a la instancia de la clase persona. Voy a crear otra instancia, a quien voy a llamar persona 2. Va a tener como nombre G. Y vamos a decir que su edad es 30. Voy a decir console.log persona 2. La primera instancia que yo creé de la clase persona tiene edad, nombre y estatura. La segunda instancia solamente tiene edad y nombre de persona. Recuerden que la primera instancia fue a la que yo agregué los métodos, el método despedirse y la propiedad de estatura posterior a que se haya creado la instancia. Si yo quiero que ambas instancias tengan la propiedad estatura y el método despedirse, podría replicar esto mismo, despedirse y estatura para la instancia. Sin embargo, esto no es muy práctico para cada instancia que yo esté generando. Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a copiar el método despedirse y para agregar ese método voy a hacer uso del prototipo de la clase persona y voy a decir persona.prototype.despedirse es equivalente a la función que va a decir console.log adiós. Vamos a pedirle que nos muestre en la consola ambas instancias. La primera instancia que yo generé tiene la propiedad que agregué dinámicamente de estatura. Sin embargo, no me está mostrando el método despedirse. Persona 2 con el nombre G solamente tiene la propiedad edad y nombre de persona. Voy a dejar de loguear las instancias. Yo puedo decir persona 2.despedirse. Y ambas instancias ahora cuentan con el método despedirse. Esto es porque lo agregué desde el prototipo de la clase persona. En resumen, yo puedo agregar dinámicamente métodos y propiedades a las instancias o a las clases dentro de JavaScript. Si yo utilizo la palabra prototype, todas las instancias de esta clase van a contar con el método y las propiedades que yo agregue mediante prototype. Si no agrego la palabra prototype y yo agrego la propiedad o el método directamente a la instancia, solamente esa instancia va a contar con la propiedad o con el método que hayamos elegido. Dentro de JavaScript también existe lo que conocemos como herencia. Voy a crear una clase que se va a llamar empleado. Voy a hacer referencia desde mi archivo HTML a empleado para que sea cargado. Parece que no hay ningún problema. Ahora, un empleado es una persona. Voy a llamar, vamos a declarar un empleado y además le vamos a asignar la propiedad puesto. Vamos a hacer una instancia de la variable empleado. Se va a llamar empleado 1. Y vamos a pedir que loguee
a nuestro empleado 1. Generé una instancia de la clase de empleado y la clase de empleado tiene una propiedad que se llama puesto. Sin embargo, un empleado es a su vez una persona. Para que este empleado sea a su vez una persona, como la que creamos con nuestro molde de persona, la cual espera recibir un nombre y una edad al ser construida, vamos a decirle nombre, edad, puesto, es decir, ahora new empleado con el nombre X, edad 100 y el puesto director. Nuestro empleado sigue siendo un objeto con la propiedad puesto únicamente. Yo bien podría aquí declarar las propiedades dis.nombre igual al nombre que se recibe en los parámetros y dis.edad igual a la edad que se recibe en los parámetros. Sin embargo, yo ya contaba con un molde de la clase persona. Y hablando un poquito filosóficamente, un empleado es una persona. Lo que voy a hacer es tomar de la clase persona le agregamos el método call. El método call lo tiene cualquier objeto y lo que hace es mandar llamar la función que estamos anteponiendo. Persona está declarado como una función, sin embargo aquí lo estamos utilizando como el molde de nuestra clase persona. Lo que estamos haciendo con esta llamada, al decir call, es mandar llamar al método persona. El método persona, recuerden que es nuestro instanciador de la clase a la que bautizamos como persona. Le damos un ámbito. ¿Cuál es el ámbito? El de ahora la clase empleado y los parámetros nombre y edad. Observen lo que va a suceder. Ahora empleado tiene las mismas propiedades que la persona, que son el nombre, la edad, el puesto, tiene el método saludar y si no he cambiado el prototipo también va a tener el método despedirse. Vamos a mandar llamar el método despedirse. Como pueden observar, no nos lo reconoce. ¿Por qué? En este caso es debido a que despedirse es un método propio asignado directamente a la clase persona. Para que este método sea accesible, vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir persona.prototype.constructor igual a persona. Recuerden que prototype es el prototipo de la función y vamos a indicar aquí que el prototipo de nuestro empleado es la creación de una persona. Prototype. Observen que ahora nos dice adiós, adiós, adiós. Vamos a modificar un poquito el método para que sepamos de quién se trata. Voy a usar la palabra dis.nombre persona como está declarada en el constructor. Ya que estoy hablando del prototipo, me refiero al mismo ámbito de la persona. Dice adiós. Ahora sí, Adonai y G, que son
directamente objetos de la clase persona, están ejecutando el método despedirse, y también X, que es una instancia de la clase empleado. De esta forma nosotros podemos heredar todas las propiedades y los métodos de una clase a otra clase. Como ustedes pudieron observar, JavaScript nos presenta un paradigma un poco diferente. En otros lenguajes de programación, cuando declaramos una clase, la clase adquiere propiedades y métodos estáticos, es decir, así como los declaremos, así se van a quedar durante el resto de la vida de nuestro programa. En el caso de JavaScript, las propiedades y los métodos son dinámicos. Puedo modificarlos durante la ejecución de nuestro programa. Las clases que conocíamos de forma tradicional ahora son declaradas como funciones dentro de JavaScript. Los constructores, de igual forma, son funciones y los métodos también se vuelven funciones dentro de JavaScript. Espero haberme dado a entender un poco con respecto a cómo vamos a escribir clases y cómo vamos a manejar los objetos dentro de JavaScript en las próximas sesiones. Gracias por su atención.